naturaleza no es Dios. Muy apreciados amigos y hermanos, ¿cómo están? Les invito a reflexionar sobre una verdad que ha ido convirtiéndose, según nuestra opinión, en una fundamental de tener en cuenta. Y es que a medida que los adelantos científicos aumentan y más cosas se vuelven alcanzables, parece como si hubiésemos olvidado algunos conceptos básicos importantes. Si este no es su caso, de todos modos le agradeceré que escuche hasta el final. Posiblemente estemos de acuerdo. A menudo vemos y escuchamos en medios de comunicación y en actividades a favor del ambiente, a personas dando gracias y culto a la vida, al sol y a diferentes componentes de la naturaleza misma. Muchos desconocen que esto es una conducta que la humanidad ha repetido a lo largo de la historia. Culturas anteriores a la nuestra han ofrecido culto a elementos naturales, como el sol, la luna, ríos o montañas, e incluso atribuyéndoles poderes sobrenaturales que realmente no tienen. Usted dirá, ¿y qué problema existe en eso? Si la naturaleza ha sido creada por Dios, no hay problema con adorarla. Pero no es así. La mejor manifestación de respeto y amor hacia la naturaleza debe ser la de cuidarla para que pueda ser perpetuada para futuras generaciones. Admiro a los grupos que lo hacen y pienso que esa debe ser nuestra responsabilidad como habitantes de esta tierra. Pero todo tiene un límite, y la Biblia nos advierte contra tales prácticas. Me refiero a la de venerar los componentes de la naturaleza de la que solo Dios es dueño y digno de adoración. Cuando Dios crea al mundo, hizo un pacto eterno con nosotros para bendecirnos y para llevarnos a admirar y agradecer al Creador, no a los elementos creados. En Deuteronomio 17, del 1 al 5, Dios expresa en el verso 3, al que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Haciendo un paréntesis, traigo el tema del diseño de un ojo que vemos a menudo en vestimentas o en diferentes formas de artesanías. Según los que adquieren estas piezas, les libra del mal de ojo y de la envidia. El símbolo del ojo fue una costumbre de los asirios y de los babilónicos, aunque los judíos en su desviación a la desobediencia también lo usaron. Además, organizaciones espirituales lo usan como símbolo de la iluminación o visión psíquica según sus creencias. Usan también el símbolo del sol, que colocan en altares o como parte de la decoración en algunos hogares. De paso, el sol fue la deidad solar en la antigua religión romana con la que se daba culto al sol Invictus. Sin embargo, esto, aun con la aparente validez que proclaman los que los usan, ni es Dios ni contiene poder alguno según el cristianismo. La naturaleza es la obra maestra del Creador, quien, con infinita sabiduría y amor, dio forma a todo cuanto existe para nuestro disfrute. Y eso es suficiente. La naturaleza y lo divino y la manera en que se percibe ha sido debate filosófico y teológico a lo largo de la historia. La humanidad vive maravillada por la inmensidad de la belleza del mundo natural y no es para menos. Sin embargo, a esta maravilla creada por las manos de Dios según el libro de Génesis, muchos le han atribuido características divinas a su belleza, su poder y complejidad. Pero, ¿es correcto considerar a la naturaleza como si fuera Dios? Este video busca reflexionar sobre esta pregunta, mostrando las diferencias esenciales entre lo que es observable, material y finito como la naturaleza y lo que es infinito, trascendental e intencional como lo es Dios. Desde tiempos antiguos, la humanidad se ha sentido sobrecogida por la inmensidad de la naturaleza. Montañas imponentes, cielos estrellados y océanos infinitos evocan una mezcla de asombro, humildad y reverencia. Civilizaciones pasadas llegaron a considerarla una fuerza divina, adorándola en forma de dioses terrestres, celestiales o espirituales. Sin embargo, ese sentimiento de asombro nos lleva a una importante pregunta: ¿es la perfección de la naturaleza que nos rodea suficiente para colocarla en el mismo lugar que lo divino? La naturaleza es sin duda impresionante, pero igualmente impresionante es el hecho de que opera bajo leyes físicas específicas y tiene límites claros.
Leyes que no han podido ser imitadas en un laboratorio de algún científico por más experto que éste sea. La naturaleza es cíclica porque está en un cambio constante: nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte. Pero lo grandioso de esa naturaleza reside en su creador, en su complejidad y equilibrio. Pero sigue siendo un sistema fundamentalmente impersonal que ha sido creado para beneficio del hombre por un Dios omnipotente. Aquel que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. El único Dios conocido que resucitó y nos ha prometido vida eterna. En este análisis, les extiendo una invitación para ver a Dios como un ser infinito, que está más allá de todas las limitaciones del tiempo y de la materia. Es omnisciente, omnipotente y omnipresente, una fuente de creación y propósito que trasciende todo lo que vemos. La naturaleza es maravillosa, sí, pero ¿es capaz de originar su propio diseño, o acaso es testimonio de algo más grande que ella misma? Así es. La verdad es que en numerosas tradiciones históricas, la línea que separa naturaleza y divinidad ha sido difusa. Las culturas antiguas adoraron el sol, los ríos, los animales y los ciclos de la cosecha como manifestaciones de lo divino. El panteísmo, especialmente desarrollado durante la era del romanticismo, elevó esta idea, sugiriendo que Dios no es un ser separado sino que existe dentro de todas las cosas naturales, algo con lo que obviamente no estamos de acuerdo. Aunque estos principios pueden parecer conceptos sin necesidad de prestarles atención, para nosotros y según estudios de la palabra de Dios, contiene riesgos teológicos significativos. ¿Acaso reducir lo divino a lo natural no disminuye su trascendencia? Al identificar a Dios con elementos creados, se pierde la noción del Creador como lo que es, un Dios separado, único y soberano. Para los que les gusta la historia, les recuerdo que en la llamada era del romanticismo, una corriente artística del siglo XIX, se intensificó la idealización de la naturaleza como algo casi sagrado. La poesía, la pintura y la música de ese periodo transformaron el paisaje en un medio emocional con el propósito, según ellos, de experimentar lo sublime y lo divino. Sin embargo, esta veneración marcó un cambio peligroso: la sustitución de Dios por la naturaleza, como un objeto de culto. ¿Es la reverencia a la naturaleza un reflejo de nuestras ansias de conexión espiritual? ¿O representa un desvío en la búsqueda, en donde nos detenemos en la creación en lugar del Creador? Desde una perspectiva cristiana, nosotros vemos la naturaleza como una expresión de la gloria divina. Según las Escrituras, los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmos 19:1. La creación, con toda su belleza y complejidad, actúa como un reflejo de su Creador. En este sentido, la naturaleza no resulta ser un fin en sí misma, sino un símbolo que dirige nuestra atención a algo más allá, y que trasciende hacia aquel que sin duda la creó. Este hecho invita a una reflexión profunda. Si la naturaleza solo refleja a Dios, pero no lo es, ¿cómo debemos relacionarnos con ella? Nuestra admiración por ella no debería llevarnos a idolatrarla, sino a buscar, a través de ella, al autor de su diseño. A diferencia de la manera en que conocemos a Dios, que cada día nos muestra su voluntad y propósito, la naturaleza opera sin conciencia ni dirección intrínseca. Un huracán destruye sin intención, un árbol crece sin propósito deliberado. Entonces, ¿cómo puede algo inherentemente impersonal asumir el papel de un ser divino que guía, que redime y que sabe darle significado a lo que no lo tiene? Elevar a la naturaleza al nivel de divinidad tiene implicaciones profundas. Y aunque el fanatismo en cualquier tema me parece un poco injusto, para alguna de las partes, opino que mostrar algún tipo de adoración a la naturaleza equivale a alejar a Dios del espacio central que le corresponde. Existe una idolatría moderna que, aunque sutil, corre el riesgo de reemplazar la espiritualidad profunda con una especie de espiritualismo verde que se encuentra vacío de dirección o de propósito. En la era moderna, hemos ampliado nuestra comprensión de la naturaleza gracias a los avances científicos. La ciencia ha revelado un universo increíblemente ordenado.
Un aguacate no puede dar naranjas y a la inversa, pero pudiéramos dar ejemplos más elaborados, como el descubrimiento del ADN en abril de 1953. El ADN es la molécula que tiene toda la información para el desarrollo efectivo de cada persona. Pero para algunas personas, estas maravillas le refuerzan la idea de que la naturaleza no necesita de Dios para existir. Pero esto no es así. ¿Pero cómo puede tanta maravilla operar de manera coherente sin una inteligencia detrás de su diseño? Este dilema es esencial para contemplar lo que la naturaleza realmente representa y su atadura a el Dios omnipotente por toda la eternidad. Sabemos que la naturaleza no puede ofrecer una guía moral y los ciclos naturales no distinguen entre el bien y el mal como lo podemos hacer los humanos, mediante lo que Dios puso en nosotros al crearnos. Un depredador como el tigre de caza no actúa bajo juicios éticos, sino bajo instintos programados. Dios creó todo con orden y propósito. Mientras el tigre fue creado de esa forma, las personas, por el contrario, podemos modificar nuestra conducta si nos lo proponemos. Somos la obra por excelencia de Dios. Aunque las nociones cristianas de naturaleza y Dios predominan en esta reflexión, me gustaría señalar, como otras tradiciones religiosas también hacen una clara separación entre lo divino y lo natural. Por ejemplo, en el Islam, Dios, Alá, se manifiesta a través de la creación, pero no es idéntico a ella. En el budismo, donde no suele haber un Dios personal, la naturaleza se considera parte de un ciclo que no necesariamente es divino. Como han podido entender, los puntos mencionados refuerzan la idea de que el reconocimiento de la verdad de Dios es fundamental para entonces amar todo lo creado por Él, incluso a nuestros hijos. De esa manera no habrá motivo para confundir la creación con el Creador. Una de las razones por las que muchos tienden a idolatrar la naturaleza es porque buscamos desesperadamente establecer nuestra relación con algo más grande que nosotros mismos. Pero qué bueno que nuestra capacidad para cuestionar, reflexionar y buscar significado nos diferencia del resto de la creación y podemos entender el lugar que ocupamos en este mundo. En lugar de buscar respuestas únicamente dentro del mundo físico que nos rodea, somos llamados a elevar nuestras miradas al cielo en oración donde nos sentimos cerca de Dios. Cuando reconocemos que somos parte de la creación, pero al mismo tiempo portadores de una chispa divina que nos vincula con el Creador, entonces tenemos paz. Entonces, siendo que la naturaleza no es Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia ella? Eso no lo podemos obviar. Esta visión no debe conducir a su desvalorización, sino al reconocimiento de su valor como creación divina. Mostrando un equilibrio ante todo lo creado por Dios, somos invitados a respetar y cuidar la naturaleza, no como algo divino, sino como un regalo muy importante confiado a nuestro cuidado por Dios. La naturaleza, sin duda alguna, es magnífica. Su complejidad, poder y belleza evocan una reverencia que, en muchos casos, nos conecta con lo divino. Sin embargo, debemos ser cuidadosos al no confundir el espejo con el objeto reflejado. Dios va más allá de lo finito. Su presencia puede ser destacada mediante la naturaleza, pero no sujeto a ella. Naturaleza, entonces, no es Dios. Es un testimonio de la gloria del Creador, una invitación al asombro y una señal que nos llama a mirar más allá, hacia aquello que verdaderamente trasciende. En el libro de Génesis capítulos 1 y 2, podemos leer la descripción de la creación como en ningún otro lugar. Para mí es impactante cada vez que lo leo. Recuerdo el campo donde se criaron mis padres y el atardecer que he visto cada tarde desde mi balcón. Cuando vemos una sencilla pero hermosa cosecha de frutas o cuando vemos el fondo del mar desde algún video en internet. Es un espectáculo que nos llena de fe y esperanza. Ciertamente la naturaleza nos conecta con Dios, y solo unos minutos frente al mar en silencio nos inunda de su paz. Entonces, ¿cómo puede profundizar nuestra relación con el Creador al reflexionar sobre la naturaleza como su obra? Pienso que todo debe contar.
El tema de la espiritualidad y nuestra responsabilidad ambiental deben ser en extremo importantes como cristianos y habitantes de esta tierra. Pero aún falta algo. Hablemos al mundo de Cristo, el dueño de la naturaleza, tu amigo y Salvador. Y si admiras la hermosa naturaleza e incluso la cuidas pero no conoces a su Creador, te invito a que te regales esa experiencia tan hermosa. Dios te bendiga.